Vale. Comparte la pantalla Ay, perdón. del título. Vamos a ver, sería este en concreto. Aquí. Ya ha entrado todo el Comentarme mundo. si está ok. Sí. Sí, ¿verdad? Mm. Creo que no me... No. ¿Eh? Ya, ya, ya. Vale. Buenos días a todas las personas que estáis entrando en la sala. Vamos a dar unos minutos para que vayan entrando todas las personas que se han inscrito. En breve comenzamos la jornada.
Bueno, no sé cuántas personas exactamente estaban inscritas en la jornada, pero vamos a ir empezando ya con las personas que han entrado en la sala. Gracias a Luis Ortega, técnico de la Confederación de Empresarios, que va a estar con nosotros en toda la jornada por si tenemos algún problema técnico para que nos resuelva. Gracias por la asistencia de Laura, va a ser la persona ponente que va a desarrollar el seminario. Laura Lucena, luego haremos una presentación más amplia sobre ella. Y bueno, pues a todos los demás asistentes, buenos días a todos y a todas. Daros las gracias por acompañarnos un día más. La celebramos hoy bajo el nombre y el título que se va a desarrollar, El poder de la marca, cómo impulsar tu pyme con identidad. Recordaros que se desarrolla dentro del proyecto CEA más Empresas y se realiza en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y bajo la financiación de la Junta de Andalucía. Dicho esto y entrándonos dentro de lo que es el título en sí, bueno, pues deciros que eso va a explicar que la creación de la marca no se trata solo de un diseño y una publicidad, es una estrategia fundamental para establecer una conexión con los consumidores, construir confianza, fomentar la lealtad y diferenciarse un poco de lo que es el mercado competitivo. Eso en cuanto a los objetivos que queremos alcanzar. Y luego del programa en sí que va a desarrollar Laura, pues se hablará y se tocarán los temas como el análisis competitivo, identidad de marca, metodología, mapa mental, lluvia de ideas, el logotipo, los colores y su significado. Y bueno, esto en cuanto al programa que vamos a desarrollar. Saludamos nuevamente y le damos la bienvenida a Laura Lucena. Ella es la persona que realiza la ponencia. Gracias, Laura, por acompañarnos en el día de hoy. Ella es directora creativa de Motivos Suficientes, graduada en diseño gráfico por la Universidad de Córdoba, máster en diseño y moda, titulada en gestión y diseño web, y ella ahora en su inicio ampliará todo lo que ella quiera sobre su currículum. Por mi parte, nada más, daros las gracias nuevamente. Las dudas que vayáis teniendo, por favor, las escribís en el apartado preguntas y respuestas. Y luego a la finalización de la ponencia se van resolviendo todas. Las iremos leyendo y las vais resolviendo Laura. Bueno, pues nada más, os dejo con ella y cuando quieras, Laura. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Buenos días a todos y todas. Gracias por contar conmigo para este webinar y sobre todo por la asistencia para poder explicaros cómo los diseñadores creamos una marca y eso, queremos o me gustaría ayudaros a conocer este proceso desde cero y a que poco a poco avancemos para conocer cómo podemos crear nuestra propia marca desde cero. Bien, para comenzar, el poder de la marca. ¿Por qué este título, esta connotación? ¿Por qué tiene poder la marca? Porque la marca transmite unos valores. Nuestras marcas, nuestras empresas, siempre tienen que transmitir un valor principal. Y entonces este valor es el que tenemos que buscar principalmente para comenzar con este proceso, con este diseño. Bien. Aquí tenemos, a ver, veis todo muy bien la presentación, imagino que está todo ok. Bien, vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre qué es la identidad de marca, por qué es tan necesaria y por qué tenemos que hacer unos pasos para su creación. Y no es simplemente el decir, tengo un logotipo y con ese logotipo ya tengo mi marca. Hay que
tener un proceso de creación para poder hacer ese diseño de logotipo y que transmita unos valores, que es lo que vamos a buscar. Por otra parte, también veremos el análisis competitivo, porque previamente a diseñar tenemos que conocer a nuestros competidores. ¿Quiénes son nuestros principales competidores? ¿Quién hay en el restaurante de la esquina o quién hay en el comercio que tenemos enfrente que nos está haciendo la competencia? Ya sea de una manera o de otra, debemos de analizarlos. También ya entraremos de lleno en esa identidad de marca, en todo lo que engloba una identidad de marca, que no es solamente una única cosa, que no es solamente un logotipo y no es solamente un nombre. Por otra parte, tenemos un proceso, ese proceso, esa metodología que nos ayuda a crear una marca pues, más orgánica, más natural, que no sea forzada, sin ningún tipo de significado. Y para ello, pues empezaremos creando nuestro logotipo con el tipo de diseños, de formas, hay infinidad, pero veremos las principales formas para poder crear este logo. Luego añadiremos nuestro naming, nuestro nombre de empresa o marca, y por último le añadiremos pues, los colores corporativos que queramos tener. Que además estos colores corporativos, como veremos más adelante, tienen un significado, que ese significado será muy importante. Y por último, veremos qué herramientas de diseño tenemos a disposición hoy en día, principalmente para poder generar un diseño de un logo. Con que nosotros entramos en nuestro PC o en nuestro Mac y decimos, vamos a crear un logotipo. Bien, pues lo primero, como he dicho, bienvenidos y bienvenidas, es que vamos a comenzar un proceso creativo. Es un proceso que para muchos que a lo mejor no tienen esa parte creativa más desarrollada, les cuesta, pero este webinar es exactamente para eso, para que desde cero, desde el pequeño inicio de creatividad, se pueda conseguir crear un logotipo con las bases que usamos los diseñadores gráficos para poder crear diseño. Tenemos diferentes conceptos y todos estos conceptos los vais a conocer para que podáis usarlos en vuestro día a día. Bien, lo primero sería que consigamos un logotipo que nos dure, pero para toda la vida, o para que dentro de muchos años le queramos hacer un rediseño, pero no queremos un logotipo para que dentro de 3 días se nos agote ya esa actualidad, esa modernidad, podemos llamarle como de lo que se lleva ahora. No, queremos un logotipo que perdure en el tiempo. Y claro, para esto, para que una marca tenga y transmita una confianza, para que los clientes o nuestro público tenga lealtad a nuestra marca, pues debemos construir las bases. Y las bases para nuestro negocio influyen también mucho en nuestra marca, en lo que transmitimos con ella. Vamos a tener, como os he dicho, un análisis competitivo. ¿Y por qué? Porque nosotros no podemos decir, vamos a crear un logotipo, vamos a crear una marca, una identidad corporativa, llamémosle como queramos, pero no podemos crearlo sin previamente saber cuáles son nuestros principales competidores. Porque puede que tengan unas fortalezas, unas partes muy positivas que si no las hemos analizado previamente, nos esté tirando por tierra todo nuestro trabajo. Entonces, debemos previamente hacer este análisis. ¿Y cómo vamos a hacer este análisis? Pues aquí tenemos a nuestra competencia, a los pasos a seguir. Tenemos la investigación de mercado. Y en la investigación de mercado influyen diferentes aspectos, como son analizar las tendencias, también tenemos que ver cuáles son nuestros competidores, como hemos hablado antes,
también las necesidades de nuestro público objetivo, porque a lo mejor nosotros queremos ofrecer algo, pero ¿y si nuestro público no está buscando exactamente eso que nosotros queremos ofrecerle y quiere ese objeto, ese producto, pero con un plus o con algo añadido? Pues lo que debemos hacer es adaptarnos también un poco a las necesidades de nuestro público objetivo para ver qué quieren, cómo interactúan con otras marcas y así podemos ayudarnos incluso a nosotros mismos a guiarnos en este camino que muchas veces es difícil porque hay un mercado con muchos competidores, muchísimos, hay muchas empresas que crean sus marcas y para diferenciarnos tenemos que hacer un análisis exhaustivo. Bien, vamos a usar para verlo más claro, para que no sea algo complejo, vamos a ver aquí. El ejemplo de un análisis de competencia para un restaurante, ¿vale? En este caso tenemos un restaurante italiano y nosotros un sábado por la noche queremos coger y decidimos salir a tomar algo. Tenemos diferentes opciones. Podemos andar por la calle y decidir que queremos ir a un restaurante italiano, que podemos ir a una hamburguesería, que podemos... Entonces, ¿cómo analizamos como restaurante italiano quiénes son nuestros competidores? Bien, tenemos en primer lugar, encontramos los competidores directos. Los directos son aquellos que claramente son nuestra competencia. No hay lugar a dudas que ellos van a ser los que nos puedan crear un poco esa duda entre elegir entre el nuestro o elegir al otro restaurante italiano. Entonces, nuestros competidores directos serían otro restaurante italiano. Por otra parte, tendríamos los competidores indirectos. Estos competidores indirectos no son exactamente no ofrecen el mismo producto, no nos dan esa pasta o esa italiana o esa pizza que estamos buscando. Pero, ¿y si por ejemplo hay una persona que está caminando por la calle y antes de llegar a nuestro restaurante italiano se encuentra con una hamburguesería y por el diseño corporativo que tenga, por la cartelería, por las promociones, capta la atención y nos roba a ese cliente? Ese cliente iba a venir a nuestro restaurante, pero se ha encontrado previamente con un competidor indirecto y nos ha robado el cliente. Entonces tenemos que tener en cuenta también este tipo de competidores. Luego nos encontramos los competidores de reemplazo. Los competidores de reemplazo no son tan directos, son difíciles de definir, pero estos competidores también pueden influir porque son, por ejemplo, los productos congelados. Cuando vamos al supermercado y decidimos comprar una pizza congelada, pues esa pizza congelada que tenemos en el congelador puede decidir que a lo mejor si ese día estás muy cansado, te quedes en casa y no vayas al restaurante. Entonces, es también una competencia, aunque no sea directa o indirecta, está la posibilidad. Entonces tenemos que ahí darle ese plus, esa experiencia, el por qué muchas veces escuchamos, es una experiencia gourmet, es una experiencia en tal restaurante o lugar. Al final, lo que te están vendiendo es la experiencia para que te capte la atención y quieras ir a ese restaurante y no decidas quedarte en casa o hacer otro tipo de plan. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Por otra parte, los sitios web pues también pueden captar la atención a la hora de buscar. Tenemos que analizar el sitio web de cada uno de nuestros competidores. No solamente el lugar o el restaurante físico, tenemos también que analizar sus páginas web, cuáles son sus principales productos. Así como, por otra parte, ubicación y tamaño.
que es importante saber si estamos a lo mejor compitiendo con una gran empresa o es una pequeña empresa, es diferente. Tenemos también que analizar el tamaño y la ubicación. Y el perfil de los clientes sería, desde mi punto de vista, de las cosas más importantes que tenemos que analizar para la hora de crear una marca. Porque no nos olvidemos que vamos a crear nuestra marca. Necesitamos saber a quiénes vamos a vender, a quiénes vamos a enseñar este producto, si les va a resultar atractivo o les va a aburrir. Entonces, los clientes es uno de los principales puntos a tener en cuenta en el análisis de competencia. Tenemos las 4P. Las 4P son usadas en muchos tipos de negocio o de análisis, como son el producto, el precio, la promoción y el punto de venta. Pues esas 4P es primordial que se recaben datos y que tengamos todos esos datos para nuestro análisis. Y por último, tendríamos las fortalezas y debilidades. Nuestros competidores pueden tener un punto fuerte en el que nosotros debemos de buscar de qué manera solventar o de qué manera estar a un nivel similar, y por otra parte, las debilidades debemos de coger ese producto, esa fortaleza que nosotros vamos a tener frente a este competidor y darle la importancia máxima para que así, a la hora de elegir en una calle un restaurante o X comercio, sea el nuestro el primero que elijan. Entonces, con esto tendríamos un poco la idea de cómo tenemos que analizar a nuestra competencia. Y ya teniendo pues este proceso de búsqueda de información, hemos recabado todos los datos, hemos analizado la información, sabemos cuál es nuestro público objetivo para poder diseñar la marca y hemos analizado el mercado y sacado las conclusiones para comenzar con el proceso creativo. Entonces tenemos nuestra previa, la tenemos ya completamente realizada. Y ahora vamos a conocer la identidad de marca. ¿Qué es la identidad de marca? Muchas veces no sabemos qué engloba una marca. Pues la identidad de marca es todo el aspecto visual, todo lo que engloba, tanto desde el logotipo, el merchandising, el corpóreo que pongas en el corpóreo, para los que no conozcáis exactamente, es los carteles que colocamos en el exterior de nuestros locales para que la persona que sea el viandante que esté por la calle pueda claramente ver qué estamos ofreciendo, cuál es nuestro producto y cuál es a qué se dedica nuestra empresa. Entonces, cada detalle que conforma una marca lo engloba la identidad de marca, sus colores, su tipografía, su nombre, su logotipo, el tipo de papelería que hacemos, el tono de voz que usamos. Esto también es muy importante muchas veces. No le prestamos atención al tono de voz que se usa en una marca. Y, por ejemplo, cuando usamos una marca más formal, más seria, necesitamos usar un tono de voz que sería la forma de redactar correos corporativos, la forma de escribir la propaganda o la cartelería más formal. Y sin embargo, si va para niños, para familias, que a lo mejor sea cualquier actividad más lúdica, quizás necesitemos un tono de voz menos formal, que sea más jovial. Y así, de esta manera, vamos como encaminando también a nuestro público objetivo. La creación del logo, como hemos comentado, pues tendríamos que elegir para nuestra identidad de marca pues, todos los colores, la tipografía, que lo vamos a ver a continuación, y definir pues cómo nos comunicamos. Al final al fin y al cabo, la identidad de marca es el conjunto de todo
expresado gráficamente. Y ya tenemos y sabemos qué es la identidad de marca. Ahora lo que toca es crearla, es decir, yo quiero mi logotipo, yo quiero mi marca, tengo que crear mi marca nueva y necesito unos pasos. ¿Qué pasos sigo? ¿Cómo puedo yo coger y decir, comienzo por aquí? Pues tenemos una metodología. En la metodología, lo primero, como os comenté al principio del webinar, necesitamos unos valores. Lo primerísimo que necesitamos para crear una marca es decir, cómo nos definimos, qué somos, qué queremos transmitir a nuestro público. Entonces tenemos que definir unos valores y para definir estos valores vamos a utilizar la lluvia de ideas o brainstorming, que es una manera de sacar ideas principales y así poder establecer pues un logo, un naming, una forma, una manera de coger y crear y crear y crear muy divertida, que ahora la veréis que es sencilla y se puede hacer en casa en cualquier momento. Luego también tenemos, por otra parte, la creación del logotipo. El logotipo en sí, o símbolo, porque muchas veces llamamos logotipo, pero es el símbolo o icono, es esa parte más gráfica. Logotipo es un poco la parte también de tipografía, de lo que es el nombre. Entonces, el símbolo lo podemos crear con diferentes formas, uniendo diferentes significados y todo esto lo vamos a realizar a través de unos conceptos que nos ayudan a definir cómo podemos hacer nuestro logotipo dependiendo de nuestro público y de nuestros valores. Por otra parte, pasaríamos de los valores y la creación del logo al naming. El naming es el nombre que le vamos a coger y a dar a nuestra marca. Y este naming es muy importante porque debe ser memorable, debe ser sonoro, tiene que quedarse en el subconsciente de las personas y que nos acordemos siempre de este nombre. No podemos poner algo muy extenso ni algo muy complicado, pero lo veremos en todos los consejos para creación de naming. Por otra parte, usaremos este naming junto con el símbolo y así de esta forma formamos el logotipo ya completo. Y para finalizar, le añadiremos los colores corporativos que deseemos asociados a el tipo de público. Ideas. Con este tema es complicado a veces porque muchas veces entramos en colapso y no tenemos ideas. Me pasa incluso a mí que todos los días estoy pensando en nuevas ideas, creando nuevos diseños de diferentes cosas, ya sea online, offline o para web, para cartelería, para publicidad. Tenemos millones de ideas, pero hay días que a lo mejor no nos viene. Entonces necesitamos recursos para poder seguir creando ideas. Podemos buscar inspiración en cualquier parte. No es sentarte y decir, me tiene que venir la idea del siglo. Tengo que coger y hacer el logotipo para mañana, porque tengo que tener la idea ya clarísima. Es difícil si queremos que nuestra marca sea memorable, si queremos que nuestra marca perdure, que se acuerden. Un logotipo que se hace a lo mejor en 5 minutos puede servir, pero no va a ser icónica, que es lo más ideal. En definitiva, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a dejar volar la creatividad. Tenemos que dejarla volar y cualquier cosa que se nos ocurra, tenemos que escribirla. Cualquier cosa que se nos venga a la cabeza, lo dibujamos. Cualquier cosa que no tenemos límite ni filtro. No podemos decir, ay no, pero es que esto quizá no sirva. Uy, es que esto no es a lo mejor lo que mejor le venga a la marca. No, no, no.
Aquí no hay ningún filtro, aquí se puede escribir todo lo que quieras, se puede dibujar todo lo que quieras, porque para eso estamos, para tener creatividad. Y para ello vamos a usar un mapa mental. ¿En qué consiste este mapa mental? Pues el mapa mental tiene un valor principal y este valor es lo que os he comentado que queremos transmitir. ¿Qué queremos transmitir de nuestra marca? Si nosotros queremos transmitir que nuestra marca, por ejemplo, el restaurante, vas a vivir una experiencia inolvidable o queremos que sea un restaurante elegante, pues nuestro valor es que sea elegante o sofisticado, o podemos añadir que sea también como más cercano. Tenemos que decidir qué valores son los que queremos que transmita y los colocamos en el centro de un folio. Eso sí, lo primero, un folio, da igual el tamaño, A4, A3, el que queráis. Como si cogéis una libreta en sucio, un post-it, cualquier cosa, pero sí que es verdad que para crear un mapa mental lo ideal es que sea de mediano tamaño, más o menos, para que cuando vayáis añadiendo nuevas ideas tengáis espacio suficiente para poder dibujarlas o diseñar cualquier cosa. En este caso, tenemos entre 1 y 3 valores principales. Los colocamos en el centro de nuestro folio y de ahí van a derivar diferentes puntos, diferentes flechas que van a ser las que nos van a llevar a los conceptos que asociamos con el propio valor principal. Estos conceptos que asociemos podemos ponerlos en forma de texto o podemos ponerlo en forma de dibujo. Por ejemplo, aquí una carita sonriente, pues eh, tenemos un valor principal que es sofisticado. Y a la hora de lanzar otro concepto que se nos asocia a sofisticado, hemos dibujado imaginaos un reloj, porque el reloj es sofisticado, pues dibujamos un reloj. Da igual que esté dibujado mejor o peor. Lo importante es tener el concepto o la palabra a la que nos ha llevado. El tener muchas ideas que derive, que haga un mapa enramado. Por otra parte, estas ideas secundarias, como os he contado, también pueden derivar en otras. No se quedan aquí, no es una flecha de un valor principal que se queda aquí. No, no, no. De aquí podemos derivar en otra, que no nos quedemos estancados. Y de estos conceptos generales podemos también poner palabras o sinónimos de los valores. Por ejemplo, sofisticado también nos puede recordar a elegante, pues escribimos al sacar la flecha elegante. Y ya hemos sacado también otro concepto. Y por último, también como dije antes, la observación o en cualquier en cualquier lugar. No es necesario que sea en casa sentado en una mesa escribiendo o dibujando, no. Estamos por la calle y de repente vemos un árbol y ese árbol nos gusta la forma y nos recuerda a lo que nosotros queremos transmitir de valores, de natural, que hemos visto un olivo y ese olivo nos gusta esa forma, pues le hacemos una fotografía y esa fotografía nos la llevamos, como si la pegamos en el papel, como si lo dibujamos. La cuestión es que hemos observado algo y nos ha transmitido esa idea. Aquí, por ejemplo, estas ondas que se ven en un paseo, podría ser un paseo marítimo, en el suelo se ven unas ondas que nos pueden recordar a olas del mar. Y esto nos deriva en un gráfico ondulado. Entonces, las formas que vemos o todo lo que observamos luego deriva en formas gráficas más simples, porque los logotipos es simplificar toda esa información que tenemos, la tenemos que simplificar y aunar en un solo concepto, en un solo diseño. Entonces, de esta manera, conocemos un poco cómo crear el mapa mental. Y para crear el mapa mental, aquí vamos a ver un ejemplo
este ejemplo es unas ramificaciones de un concepto principal, que sería la comida. Tenemos food como comida como principal. ¿Y qué nos viene a la cabeza? Nos pueden venir muchas cosas. Nos pueden venir bebidas, porque lo asociamos con comida. Nos pueden venir verduras, postres, dentro de las verduras podemos pensar en una lechuga o podemos pensar dentro de las bebidas en el café, en el té, en el agua, en los zumos. Las ramificaciones pueden ser infinitas, depende ya de nuestra imaginación. Y estamos creando una cantidad de ideas en un papel que luego nos van a servir para diseñar nuestro logotipo. Por ejemplo, en postres, decidimos que hay como ideas helado, tarta y pudding. Pues de estas ramificaciones luego también podemos hacer el dibujo y de ese dibujo nos puede venir la idea de que como tenemos una pastelería y nuestra pastelería se va a dedicar a hacer tartas y las tartas a lo mejor son de red velvet o de arándanos, de zanahoria, de cualquier tipo de estilo, pues hacerle esa formita que nos recuerde a la tarta y la podemos unir luego con el tipo de verdura o el tipo de elemento que es característico de nuestras tartas, como si tenemos una pastelería solo de tartas de queso, pues podemos unificar esa forma de la tarta con una cuñita de queso. Ya vamos creando, pero lo importante es tener ideas y seguir con más ideas. Y bien, vamos a ver también, aquí tenemos más tipos de mapas mentales porque no existe una única manera. No hay una normativa para crear un mapa mental. Podéis coger y crear de la manera que queráis, con las ramificaciones que queráis y las palabras. En este caso sería de un sitio web y el sitio web nos lleva a las diferentes partes que tiene el sitio web, como son las subpáginas, la página principal, la cabecera, el pie de página y cada una de ellas pues también tiene otras partes. Nos ayuda también a guiarnos por el sitio web. ¿Qué más? Tenemos otros ejemplos, como son, por ejemplo, este de cómo mejorar la productividad, pues eh, las horas de trabajo que empleamos, categorías, hacer un planning, los malos hábitos, el tipo de actividades de relajación y todas estas también nos van llevando a otros conceptos. Entonces ya tenemos pues la idea de cómo desarrollamos un mapa mental. Nosotros en casa estamos sentados en la mesa, ahí descansando en el sofá o en cualquier parte, y nos ponemos a poner un valor principal en el centro que nos va derivando y nos va dando ideas. Y podemos preguntar, porque no importa, podemos preguntarle a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestros amigos, y eso también nos va dando más ideas, porque al final es combinar. Y así además es participativo. Y hemos llegado ya a la creación del logotipo. Tenemos ya nuestro análisis competitivo, hemos analizado también nuestro público objetivo, sabemos a quién vamos a dirigirnos, tenemos nuestros valores de marca, hemos creado nuestro mapa mental y tenemos todas esas ideas hechas un batiburrillo que lo que necesitamos es enfocarnos y decir hacia dónde vamos, cómo hacemos nuestro logotipo. Pues vamos a conocer los tipos de logotipos que hay, porque no existe una única forma de hacer logotipos. Podemos utilizar imágenes reales para hacer un logotipo. No es lo más común, pero en algunos casos se utilizan imágenes reales. También podemos utilizar una forma simple, ya sea, como en este caso, una mancha o un círculo, un rectángulo, cualquier tipo de forma simple se puede usar para crear un logotipo.
Y por último, las formas gráficas, los gráficos. Los gráficos son los más comunes, los que vemos normalmente en todas partes, que están conformados por diferentes formas y que además le añaden pues unos colores, tienen añadido la combinación con texto. Al final los gráficos son los más usados en el día a día. Tenemos el icono o símbolo, que sería esa parte gráfica. Luego tenemos el texto, que el texto contiene el nombre de la marca que hemos elegido. Tenemos un estilo tipográfico, que el estilo tipográfico, veremos más adelante qué significa, es sobre todo la forma de transmitir el mensaje con qué tipo de letra. La tipografía es las letras que usamos o fuentes, como cuando escribimos en Word, pues el tipo de letra que usamos. Y abreviatura. Las abreviaturas, pues podemos elegir un naming, un nombre para nuestra marca que en vez de ser completo, pues hemos decidido abreviarlo, usar siglas, hay diferentes formas. Y por último el color, que tendremos que elegir la paleta de colores, la forma y composición que vamos a unir, a poner junto la parte de logo más la parte de la tipografía de nuestro naming y los espacios. Los espacios se refiere a cómo nosotros decidimos si hay parte blanca o si está todo completamente lleno de diseño y de relleno. Que también es muy importante saber dejar espacio y no recargar o sobrecargar. Aquí tenemos un esquema de qué significa cada tipo de logotipo. Y claro, os vais a quedar un poco así como, ¿qué es un isotipo, un imagotipo, un isologo? Eso suena muy extraño. Solamente es para que conozcáis que no solamente existe la palabra logotipo, sino que en diseño gráfico, en la parte de dirección creativa, se usa otro tipo de nomenclatura, como por ejemplo, y de terminología, como es isotipo, cuando nos referimos solo al símbolo, o imagotipo, que estamos combinando texto y símbolo, o isólogo, cuando está incluido en el centro. Es simplemente para que cuando a lo mejor en algún momento si os preguntan si lo veis escrito, que no os suene súper raro, porque al fin y al cabo es una forma de logotipo. Y hemos llegado a la creación de nuestro logo. ¿Cómo creamos nuestro logo? Después de haber usado todas las ideas que tenemos en la lluvia de ideas y de haber elegido diferentes opciones, si por ejemplo queremos crear una tarta de queso, porque tenemos la pastelería y queremos crear nuestra tarta de queso, pues tenemos que decidir qué forma le vamos a dar al logotipo. En esta parte tenemos la opción de elegir, por ejemplo, círculos. Al final de esta parte os voy a preguntar a ver cuál sería qué forma elegiríais vosotros para hacer esta tarta de queso. En la forma de círculos tenemos una serie de características que nos va a transmitir este círculo. No es la forma más popular, ¿vale? Pero este tipo de forma nos da una estabilidad y colaboración, nos da a entender que esa empresa está haciendo algo colaborativo, porque el círculo es una forma que nos da la sensación de como de cordial, de unión, de unidad, de que te ayuda. Entonces, cada vez que tenemos una marca que queramos transmitir ese tipo de valores, nos ayuda a usar un círculo. Por otra parte, vemos aquí ejemplos, como son los aros olímpicos o el logo de la NASA. La NASA está compuesta por una unidad, por muchísimos ingenieros, astrofísicos, hay muchas personas involucradas para un proyecto común, igual que en las Olimpiadas tenemos diferentes tipos de actividades de deportistas, al final es la unión también.
y de todos los países, claro está. En cuanto al tipo de forma, cuadrada o rectángulos. Un cuadrado. ¿Qué nos puede transmitir un cuadrado? ¿Es robusto? ¿Es recto? ¿Tosco? ¿Nos da directamente de lleno y vemos un cuadrado? Pues cuando queremos hacer diseños más agresivos, cuando queremos que tengan esa audacia, que tengan una seguridad, que sean como muy potentes, imponentes, normalmente usamos un cuadrado, porque esto nos va a transmitir esa robustez. Y también nos dan las líneas rectas que conforman el cuadrado, nos dan un sentido del orden, de que sea ordenado, de que sea profesional. Entonces, el cuadrado, cuando queremos utilizarlo para algo más robusto, más directo, es el mejor, es la mejor opción de forma simple. Aquí tenemos varias marcas que utilizan los cuadrados. Microsoft, por ejemplo, pues nos puede transmitir esa profesionalidad que al fin y al cabo sabes que estás usando un programa de confianza. American Express también. Y llegamos a el triángulo. Es una forma muy peculiar, muy característica, que cuando vemos un logotipo con forma de triángulo nos paramos a verlo porque capta la atención. Decimos, ¿esto qué es? Esta forma no es la típica. Entonces tiene una fuerza, tiene más energía, tiene unas líneas que tienen unos ángulos agudos, suele ser como más alternativo y se usa para empresas más aventureras o que quieren dar un aspecto más jovial, más juvenil, que quieren captar la atención rápidamente, que no están tan preocupados por la elegancia, la robustez, la profesionalidad, sino más por captar la atención y que sea más, más directo de llamativo. Aquí tenemos ejemplos, como es la marca CAT, de Caterpillar, y Qantas, que utiliza esos triángulos. Los triángulos son llamativos. Nos capta la atención al momento, porque no es una forma orgánica, no es una forma natural, no la vemos en la naturaleza de forma natural. Por otra parte, podemos usar también líneas horizontales. Las líneas horizontales nos dan el mayor sentido de estabilidad. Para nosotros el horizonte tenemos un eje, que es el eje vertical horizontal, que nos marca como una estabilidad. Entonces, las líneas horizontales nos dan esa completa estabilidad. También podemos añadirle un poco más de dinamismo con unas flechas. Si utilizamos, por ejemplo, unas flechas para paquetería o para agencias de envíos, viene muy bien porque le da ese dinamismo. Está dando un movimiento sin tener movimiento. Aquí tenemos ejemplos de qué marcas pueden, por ejemplo, usar estas líneas horizontales. Muchas veces pensamos que no existe un logotipo con líneas horizontales. Sí existe. Existen de todos los tipos: triangulares, cuadrados, circulares, curvos, orgánicos, de todos los tipos. También tenemos las líneas curvas, pero por el contrario de las líneas horizontales, estas líneas nos dan una sensación de movimiento, de fluidez. Están moviéndose y de forma más orgánica. No es tan directa. Por ejemplo, nos pueden transmitir felicidad y emoción positiva, porque no es recta, nos acoge, nos resulta más
cariñosa. Las líneas curvas son muy positivas y también están enfocadas a construir un vínculo personal más cercano. Y aquí tenemos el ejemplo de Coca-Cola o de Disney. Estas usan líneas claramente curvas y estas líneas curvas son muy acogedoras. Nos gustan porque nos parecen cursivas también, está como más juvenil. Disney, por ejemplo, pues no va a utilizar una tipografía, una letra que sea recta, porque es para niños. Su público objetivo son los niños. No puede utilizar una tipografía que sea completamente recta, cuadrada o una forma cuadrada, porque no llegaría, no les gustaría a los niños y estos niños no le pedirían tampoco a sus padres a lo mejor, mira, por favor, quiero ir a Disney y les encantan estas formas. Para todos los dibujos animados, para toda la cartelería para niños, siempre se usan formas más curvas. Y después de ver las formas, ya tenemos las formas que podemos usar para crear el logo. Tenemos el naming. El naming, como os he comentado, es que me estoy acordando ahora mismo, que aquí hemos estado viendo las formas y os he preguntado que qué tipo de forma usaríais vosotros para crear, por ejemplo, el logotipo de una pastelería que venda tartas de queso. ¿Cuál es el tipo de forma? ¿Usaríais curvas? ¿Usaríais líneas rectas? ¿Un triángulo? ¿O un cuadrado? ¿Cuál es, o un círculo? Tendríamos círculo, cuadrado, triángulo, formas, líneas horizontales y líneas curvas. ¿A vosotros cuál os gustaría más o cuál os llamaría más la atención para diseñar este tipo de producto? Dejar en el chat si os imagináis, con qué tipo os imaginaríais este tipo de cartelería para una pastelería. Y os leo luego. Y como hemos dicho, hemos llegado al naming. El naming es el nombre que le damos a nuestra marca. Nuestra marca, hemos usado ya unos valores de marca, una forma, y nos falta darle ese nombre que cuando las personas escuchen nuestra marca se acuerden de ella. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero de todo, como os he dicho, el naming es el nombre adecuado que le tenemos que dar a nuestra marca. Podemos usarlo de manera descriptiva, dando una descripción de qué hace o haciendo alusión a qué hace nuestra marca, nuestra empresa o qué producto tenemos. Podemos usar también siglas, que serían la abreviatura de un nombre descriptivo. Podemos también usar nombres inventados. Por inventar, podemos inventar lo que queramos. Igual que inventamos con la forma, podemos inventar también con todo el naming. Pero para ello hay que tener cuidado, porque si inventamos con el naming, debe de ya cumplir unos requisitos y que sea sobre todo sonoro, que sea memorable. Y por otra parte también tenemos nombres experienciales, perdón. Se basa en el sentimiento o experiencia que ofrece la marca. Al fin y al cabo también muchas veces las marcas nos transmiten una experiencia. No nos están dando un producto, sino nos están vendiendo una experiencia. Entonces esta experiencia puede formar parte del naming. Puede ser aventuras de kayak, pues está formando parte de esa experiencia que vas a vivir.
y son aventuras, aventuras en la experiencia. Aquí tenemos diferentes ejemplos de nombres descriptivos, en los que en el nombre descriptivo por aquí, por ejemplo, es PayPal, pues para pagar. Las siglas o abreviaturas, aquí han usado para IBM o HP. Nombres inventados, Kodak. Kodak es completamente inventado, pero tú cuando escuchas Kodak lo asocias directamente a qué es, sin siquiera tener aquí un símbolo, un icono o una imagen que te diga para qué es esa marca. Pero también este nombre es muy sonoro, Kodak. Al final, esa memorabilidad tenemos que tenerla. Y nombres experienciales. Aquí tenemos Caterpillar, Virgin y Oracle. En este caso, pues, nos están dando la experiencia. Formas de crear naming. Millones de formas, como os he dicho. Tenemos los acrónimos, la amalgama, la iliteración, descripción, evocación, nicks. Nicks son como nombres cortos, iniciales, ingredientes clave, promesa de marca, jerga, algo más como de la calle. Tenemos onomatopeyas, podemos usar la mimética, conceptual, I+D, en fin. Hay millones de formas de coger y unificar o crear nombres. Es cuestión de probar, escribir, 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 unir sílabas si lo queremos inventado. Si, por ejemplo, como Kodak queremos hacer una inventada, tenemos que ir uniendo sílabas. Probando, probando y probando hasta que haya algo que realmente nos suene bien. No vayamos a poner algo que no vaya a recordar nadie, porque si no, no sirve como marca memorable. Y hemos llegado a qué es la tipografía. Como os he explicado, la tipografía es el diseño o la selección de fuentes que elegimos para crear un diseño, por ejemplo. La tipografía tiene ya mucha historia, aunque no la recordamos, pero desde que se tallaban las fuentes en madera, en metal, con la imprenta de Gutenberg, tenemos muchísima historia de la tipografía. Al principio del todo se escribían manuscritos, entonces abarca siglos y cultura la historia de la tipografía. Y a día de hoy tenemos diferentes maneras de usar esta tipografía. Pero para nuestra marca, lo principal es que nos resulte atractiva. Que para quien va dirigida, ya sea para adultos, para niños, ya sea seria, ya sea más amigable, tiene que ser atractiva. Atractiva es la primera pauta y legible la segunda y más importante. ¿Por qué? Porque no podemos crear una tipografía que no sea legible, que a distancia, si estamos viendo una cartelería y estamos a 5 metros de distancia, no podamos ni siquiera leer lo que pone nuestra marca. Entonces, cuando creamos este naming, tenemos que tener una tipografía atractiva y legible. Fuente y tipo de letra. Tenemos diferentes fuentes, diferentes letras. Cuando abrimos el Word, si vosotros creáis cualquier documento, le clicáis al desplegable de fuentes. ¿Y cuántas fuentes tenemos? Muchísimas, muchísimas las que ya trae el sistema, pero si nosotros queremos, en Google podemos buscar tipografías. Por ejemplo, en la página DaFont podríamos perfectamente buscar tipografías de cualquier tipo, de cualquier tipo. Y aquí llega la elección de la tipografía. Esta fuente, esta tipografía, vemos que tiene unos remates. ¿Qué son los remates o la serifa? Esos picos que sobresalen de la letra. Y sin embargo, en esta de aquí abajo, que llamamos sans serif o sin serifa o sin remate, es aquella que es más de palo seco, se le llama comúnmente, porque no tiene esos remates, no tiene esas terminaciones.
y cada una de ellas se usa para un tipo de diseño. No siempre usamos las de serifa o las de remate porque no son acordes con el diseño. Aquí tenemos la diferencia entre serifa y sans serif, con remates, con todas esas puntitas que le salen a las letras, o sin nada de remate. Se los quitamos completamente y tenemos una de palo seco. Hay también otro tipo, como son las script, que son más manuales, son las típicas manuscritas, las que se escriben a mano, o las decorativas, que estas parecen góticas, que tienen una forma más de pluma antigua y son más decorativas, que también sirven para otro tipo de oficios, como por ejemplo un tatuador muchas veces puede elegir una tipografía más decorativa. ¿Qué consejos para usar tipografías tenemos? Las tipografías, hemos dicho que dependiendo del público al que vaya dirigido, siempre es nuestro público el que manda. Entonces, los consejos. Tenemos que limitar el número. No podemos decir nuestra marca va a tener 5 tipografías. Imposible, porque si no, nos perdemos y no usamos nuestra tipografía corporativa y ya hemos perdido nuestra identidad de marca. Estamos creando, que no se nos olvide, una identidad de marca. No estamos creando un logo aislado o una tipografía aislada. Estamos creando una identidad y para ello tenemos que usar una tipografía. Y como máximo, podemos utilizar 3 tipografías para una misma marca. Una principal, una para los subtítulos o cosas más de cartelería y quizás necesitemos otra de texto normal para cuando tengamos que mandar correo, para escribir una carta, para hacer una publicación, pero máximo 3, más no. Como aquí, por ejemplo, vemos un título, subencabezado y texto de copia del cuerpo. Pues tenemos 3 tipografías. Siempre usar la misma familia de fuentes, a ser posible. La misma familia de fuentes significa que cuando una familia de fuentes, imaginaos la helvética o la Arial, que es muy común en el Word. Pues tenemos la Arial, pero la Arial puede ponerla en bold, que es como negrita, que la tenemos aquí, o la Raleigh. Aquí vamos a ver el ejemplo de Raleigh. Tenemos Raleigh Bold, tenemos Raleigh regular, que sería la normal, y la thin, que es la delgada, la fina. Entonces, en este caso podríamos usar estas tres versiones o estilos de tipografía para una marca, y ya con eso tendríamos nuestra elección de la tipografía. Ahora, ¿qué significan? Porque, por ejemplo, si tenemos que usar una con remates, vemos aquí los remates. Estos remates son más para una marca seria, que tenga algo más de formalidad. Si queremos usar para algo de diversión, pues podemos usarla con el palo seco, sin serifa, más recta. Otra cosa es que nos vayamos al diseño, por ejemplo, de algo más curvado, que esas ya son decorativas o script, no son con o sin, sino básicamente para lo formal se suele usar la parte más de serifa, para lo divertido o elegante también se usan las de palo seco, las que son sin remate. La tipografía es un mundo aparte. De primera parece simple, pero es muy complicado elegir la tipografía correcta. Y para la tipografía también tenemos los espacios, porque claro, podemos coger y tener un naming, un nombre de marca y dejar un espacio en blanco, que tenga claridad a su alrededor, que respire la marca, que tú le dejes que se transmita la marca sola, o podemos tenerla completamente llena y cargada de colores. Tenemos que ver qué nos compensa más. Si queremos queremos transmitir algo más serio, más limpio, más relajado, tenemos que usar más claridad, menos relleno. Si queremos captar la atención del cliente y queremos que sea
más llamativo, con más colores, con más formas, que no haya ni lugar para algo blanco, como por ejemplo para los niños, cuando vemos un anuncio de algo de refresco, pues siempre está todo sobrecargado, muy lleno de colores, porque es llamativo, te tienen que captar la atención al momento. Entonces ya depende de hacia qué vamos dirigidos. Y tendremos que usar nuestra paleta de colores, que la paleta de colores la veremos a continuación. Aquí tenemos ejemplos de diferentes marcas con su tipografía correspondiente. Por ejemplo, en este caso tenemos una cafetería. Hay muchos tipos de cafetería, hay muchos tipos de pastelería, hay muchos tipos de hamburguesería. ¿Con eso qué quiero decir? Que no significa que porque sea una pastelería tiene que ser todo curvo, pero si tú estás vendiendo algo con lo que tus valores es algo más, más cercano, más tradicional, más casero, pues lo normal es que uses curvo. Pero si tú quieres coger y vender una cafetería o ofrecer tu producto como cafetería, pero que es más actual, pues le usas a lo mejor estas formas o tipografía de palo seco, que no tiene, como vemos, ningún remate. Es todo de palo seco, porque es más actual. A día de hoy, la más usada es la de palo seco. Coca-Cola, como lo habíamos visto antes, pues con su tipografía muy curvada, con estas más como script es manual, más caligráfica. Amazon ha optado por una de palo seco, pero vemos que tiene unas formitas curvas para que sea más amigable. Rolex está transmitiendo elegancia, prestigio, algo que es caro, y para todo ello se usa la tipografía con remates, con la serifa, porque es la que te está atrayendo a ese tipo de público, a ese tipo de cliente. NH usa una tipografía con palo seco. ¿Por qué? Porque quiere que sea todo muy actual, todo muy limpio, pulcro, que sea más moderno. Rolls-Royce, pues usa como Rolex esa tipografía con los pequeños rematitos que aunque no los veamos, están ahí, igual que este. Aquí tenemos Allianz Seguros, IKEA. IKEA es muy robusta, es súper tocha esa impactante imagen de IKEA con tipografía en mayúscula, que normalmente no solemos ver tanta tipografía en mayúscula así de grande, pero capta la atención completamente. Wetaka. ¿Qué vende Wetaka? Wetaka es, por ejemplo, una empresa que vende productos para tupper para llevar a casa, comida casera. Entonces, ¿qué usa Wetaka? Esa forma más curvita, ese remate, porque es más casero, es como acogedor, como de comer en casa, no te va a poner como IKEA o como LNH. Imaginaba LNH es más recto, no te está vendiendo comida, te está vendiendo un prestigio. Igual que aquí, por ejemplo, tenemos pulpas y frutas, terracota. Pues nos está dando colorines, nos está dando colores para que veamos esas frutas, esas verduras. Nos está dando una tipografía muy curva porque es algo muy natural de la tierra que nos está transmitiendo esa naturalidad del producto. Y Correos, pues en esta parte, pues utiliza también de palo seco. Al final vemos que cada marca transmite de la manera que quiere con su tipografía. Y llegamos aquí que tenemos un símbolo, y digo un símbolo porque no deja de ser un símbolo, es una forma que sin tener nombre, que sin tener nada a su alrededor, sabemos qué es. ¿Por qué sabemos qué es? Porque se ha vuelto icónico. Esa es nuestra meta, volver un logotipo icónico. De esta manera es memorable, lo conoce todo el mundo sin necesidad de añadir nada de texto, nada de descripción, nada absolutamente. Nike
ha llegado a solamente usar su símbolo o su icono para reflejar la marca. Fin, no necesita más. Si el día de mañana solo con el icono os reconocen, os habéis vuelto icónico. No necesitáis nada más. Entonces, comenzamos siempre con un logotipo completo, pero pensando en que el día de mañana se puede hacer icónico. Y Nike siempre es nuestra meta. Vale, los colores. Tenemos nuestro logotipo, tenemos nuestro naming, tenemos todas nuestras formas ya creadas, pero ¿qué color elegimos? ¿Qué color le damos a nuestro logo? ¿Cómo vamos a decidir? Pues me gusta más este, porque a lo mejor a ti te gusta un color, pero no tiene nada que ver con lo que realmente estás vendiendo, con ese producto que quieres ofrecer. Y aquí tenemos los colores. Los colores, la elección del color es lo último más importante. ¿Por qué? Porque aquí yo os digo, el color correcto es el que atrae a la audiencia. Si estáis mirando esta pantalla, ¿qué es lo primero que salta a la vista? ¿Qué es lo que os atrae? Pues es de color rojo, porque el color rojo es el que tiene más poder. Cuando a una persona le preguntan de repente, dime un color, el color en el que primero piensan es el rojo. No se paran a dudar entre amarillo, verde, no, no, no. El primer color que le viene a la mayoría de personas es el rojo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un folio en blanco, una pantalla en blanco que estáis viendo, y de repente os plantan algo rojo, os capta la atención. Por eso en todas las promociones siempre se suele usar el rojo como fondo para las rebajas, para los outlets, para todo el tema de venta. Siempre el rojo es el que capta la atención para que compres. Y aquí tenemos una super rueda o ruleta de los colores. Esta ruleta, si queréis, luego os la paso. Pero es súper importante conocer el significado de los colores, porque dependiendo del color que elijamos, vamos a transmitir unos sentimientos, unas emociones. Los colores tienen significado. Y, por ejemplo, si queremos hacer una empresa más informática, más seria, eh, debemos de usar unos tonos, por ejemplo, azules o blancos, para que cree como esa limpieza, esa seriedad, esa profesionalidad que también hablábamos antes. Imaginaos que queremos crear una marca para cualquier cosa de niños, para un juguete o para cualquier cosa más lúdica. Tenemos un abanico de colores que nos van a llevar también a ese tipo de público, como es el amarillo, el rojo, el rosa, el morado. Sobre todo hay X colores que son los que nos van a transmitir ese tipo de público. Aquí tenemos el amarillo, es el principal de la diversión. Es el que tiene positivismo, energía, ocio, felicidad. Es el principal por excelencia del ocio, de diversión. Sol y diversión. Lo asociamos con el sol. Por otra parte, si nos vamos al marrón, el marrón nos está dando una solidez, una autenticidad, rústico, nos recuerda a la madera, al café, a la tierra, al otoño, nos está dando unos valores muy fuertes que, por ejemplo, la marca Nespresso lo tuvo claro al crear su marca. No necesita más que el color marrón, porque te vende café y eso es lo que ellos quieren transmitir, algo cálido de la tierra y muy natural. Y además es el color de su producto. Entonces, en ese sentido, está clarísimo que tenemos que guiarnos siempre por el significado de los colores para elegir nuestros colores para el logotipo, para nuestra marca. Aquí tenemos la pantonera.
muchos de vosotros no sabréis qué es la pantonera porque es algo más específico para producción gráfica. Cuando hemos decidido crear nuestra marca y nos ponemos en manos de una imprenta para que ellos decidan hacernos nuestra cartelería con los colores que le hemos indicado, con el tipo de logotipo que le demos, etcétera, nos vamos a tener que guiar. Imaginaos que creamos un packaging, el packaging o la caja para el producto que vamos a vender. Vendemos aceite y el aceite va en un packaging que tiene el color marrón, verde y dorado, tiene una plancha dorada. Pues nosotros vamos a estar en contacto con el encargado de la imprenta y tendrá esta pantonera que es una guía de colores que nos dice qué color es el que queremos usar para nuestro packaging, en este ejemplo del aceite. Y le diremos, pues mira, el color que más se asemeja a lo que tengo es este. Y ya de esa manera tendremos el tono deseado, porque estos tonos son los impresos. Nunca podemos esperar que lo que vemos en pantalla se vea exactamente igual que lo que imprimimos. Nunca, nunca va a ser igual porque lo que vemos en pantalla transmite luz. Tenemos una pantalla con luz y lo que está en papel absorbe la luz, no tiene nada de luz. Entonces tenemos que decidir el color exacto ya impreso, no desde la pantalla. Y la pantonera pues nos ayuda en este proceso. Y por último, vamos a comentar las herramientas de diseño que tenemos hoy en día. ¿Cómo podemos nosotros crear? Porque claro, podemos hacer la parte de la lluvia de ideas, brainstorming, toda la parte de creación sí que la podemos hacer nosotros de forma más manual, podría decirse, sin necesidad de herramientas de diseño. Pero cuando ya tenemos que ponernos manos a la obra para crear el diseño en vector, gráficamente en el ordenador, contamos con dos tipos. Tenemos herramientas gratuitas y herramientas de pago. En este caso, la herramienta gratuita Canva nos permite hacer diseños desde forma simple, nos permite también usar logotipos que ya tienen, pero nunca olvidemos que previamente tenemos que hacer nuestro brainstorming, nuestra lluvia de ideas, nuestro mapa mental para que los conceptos, los valores, la tipografía que elijamos, los colores que cojamos aquí en esta plataforma sean los que ya hemos escogido. No podemos coger y decir, llegamos, abrimos, ponemos un logo y ese. ¿Por qué? Porque no tienen nada ni transmiten nada del proceso que hemos hecho. Entonces tenemos que seguir el proceso y luego si queremos tener la ayuda de formas más geométricas o formas más curvas, dependiendo de lo que hayamos elegido, entonces usamos esta herramienta para que nos ayude, en esta creación del diseño. Tenemos aquí la plataforma en esta captura de pantalla para que veáis un poquito cómo funciona. Podemos crear desde documentos, podemos crear el diseño de un logo, tenemos plantillas, podemos hacer un diseño desde cero. Todo lo que tenemos aquí en nuestra pantalla principal es gratuito. También tenemos la versión de pago premium, que en este caso quiero recordar que son unos 120 al año. Si tenemos una empresa y queremos usarlo para el día a día, para hacer mucha cartelería, es interesante. Pero igualmente tiene la opción gratuita que podéis usarlo para crear las formas, los logos o toda la tipografía que necesitéis. Tiene un listado enorme de tipografía también. No hay ningún problema. Y por último, el que sí que es de pago es el usado por los diseñadores, el que uso en mi día a día, el que tenemos de cabecera, es Illustrator. Illustrator pertenece a Adobe, al paquete Adobe, igual que Photoshop, que todos los programas para edición de vídeo, que Acrobat, pero Adobe Illustrator en concreto sirve para la creación de gráficos vectoriales y en ellos se incluyen los logotipos. Los logotipos aquí, por ejemplo, esta es nuestra mesa de trabajo, nuestra mesa blanca de trabajo donde empezamos a crear el logotipo. Si no tenemos nociones, conocimiento de Illustrator, quizás esta plataforma es un poco más complicada para crear,
porque tiene muchas herramientas y lo que necesitamos es pues crear poco a poco el logo, eligiendo las formas, creando pues los cuadrados, los círculos, usando la pluma, que vamos haciendo formas más geométricas o menos geométricas. Podemos usar incluso una foto de plantilla detrás porque nos gusta X, imaginaos, me ha gustado, como decíamos antes, el árbol este olivo, y quiero hacerle la silueta. Pues si quieres hacerle la silueta, puedes ponerlo al fondo de plantilla y luego ir con la pluma bordeando y creando toda la silueta del olivo. Y luego pues podríamos darle ya pues todos sus colores y todo lo necesario para ya terminar y exportar. Exportaríamos como JPG, como PDF, hay muchos tipos de exportación, igual que en Canva. En Canva también al archivo lo podemos exportar de la manera que queramos. Nos da muchas opciones y de redimensión para que podamos hacerlo para publicaciones de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, de todo tipo. Este ya sería el diseño creado por nosotros mismos, sin plantilla. Y ya con esto pues tendríamos todo el abanico de creación de marca, tendríamos también nuestros tipos de herramientas que podemos usar y, y nada, que con esto ya creo que podéis comenzar sin miedo, comenzar a usar las herramientas y a crear vuestra propia marca. Y que lo más importante es siempre no tener miedo, no tener miedo a empezar, porque es como os digo, cualquier día sentados en casa empezáis, comenzáis con ese valor principal de la marca que queréis crear y de ahí surgen diferentes ideas, hacéis pequeños dibujitos, de eso se forman las formas geométricas, simples, curvas, rayas, y de ahí formáis con el naming, que también podéis probar, y luego ya después de todo ese proceso os vais a crearlo vectorialmente en el PC. Y bueno, gracias a todos por la atención, que veo que todavía seguís bastantes en directo aquí, en activo, así que voy a ver si veo que aquí hay el chat. Vale, Luis Miguel me comenta que en tipo triángulo, recordando a los cupcakes, sería una opción muy, muy buena. Hay formas triangulares, sería muy llamativa. Y también tendríamos también otras opciones como curvas o cuadradas. Pues Pilar, no sé si quiere decir alguna cosa No hay más. nada, no hay preguntas, no hay en el chat, no hay dudas. Yo creo que parece que ha quedado todo muy claro. Mira, Eduardo dice que tiene una pregunta. A ver, coméntame. Yo he intentado explicarlo lo más detallado posible porque es un mundo complicado cuando no tienes tanta creatividad y hay que seguir unos pasos para ir creando poco a poco, poco a poco. Es un proceso, como yo digo. Pues desde que empieza, eso ya depende de los tiempos que te marques, porque no hay un tiempo realmente definido. Puedes tardar una semana, que puedes tardar 3 semanas, o depende de la cantidad de elementos que quieras añadir al producto o a la marca. Pero yo te diría que la creación máximo, a lo mejor un mes máximo para que tú hayas ido cogiendo ideas, creando ese mapa mental, asociando naming. Te vas marcando por semanas o por X días tus pautas para ir cumpliéndolas y más o menos aproximadamente ese tiempo. Cada uno se marca sus Tiempo. propios límites y sus propias pautas. ¿Alguna pregunta más? Léela en alto para los, bueno, los demás también lo Ah, pueden vale. ver.
nos dice Eduardo que ¿qué dificultades se suelen tener cuando trabajas con un cliente? ¿Es más difícil cuando no saben lo que quieren o cuando sí lo saben? Es una pregunta complicada porque eh, es difícil si un cliente lo tiene claro lo que quiere, lo tiene tan claro en su mente que cuando tú lo creas, muchas veces ellos eh, lo quieren exactamente como lo imaginaban ellos. Entonces, es también complicado que lo sepan. Y si no lo saben, depende de por qué sea. Si es por desconocimiento, muchas veces le podemos guiar, le podemos dar pautas, le podemos decir, pues esto te viene bien porque de esta manera vas a transmitir los valores que tú quieres, este color lo necesitas porque es el adecuado o esta tipografía es la que necesitas. Depende siempre de cómo tratemos al cliente. Nada, a vosotros. Que nos dan las gracias, Eduardo. ¿Alguna duda más? ¿Otra pregunta? Antes de cerrar. Parece que se ha entendido un poco. Ha Espero que se haya entendido. estado todo muy claro. No, la verdad es que ha sido un tema súper interesante y espero bueno, que se pongan en marcha todos los consejos que ha ido dando. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, darte las gracias, Laura, nuevamente. Creo que ha sido Que ha preguntado, ¿nos pasaréis la presentación? se os va a lanzar un cuestionario ahora a la finalización, que os pido que lo rellenéis, por favor, y nos lo enviéis. Y bueno, deciros que la presentación está colgada en la página de SEA más Empresa. ¿Vale? Entráis en la página, entráis en el título de la jornada que se ha impartido hoy y si alguien por cualquier motivo se ha tenido que ausentar en directo, pues podéis ver la jornada desde la web de SEA más Empresa. Por mi parte, nada más, daros nuevamente las gracias a todos por haber estado con nosotros y bueno, por las fechas en las que estamos, pues que tengáis todos una feliz Navidad. Lo mismo, feliz Navidad Volvemos a estar juntos dentro de unos días. y que vaya Gracias, todo genial. gracias.